Estonia es sobre todo una nación que canta. Cada lustro decenas de miles de personas unen sus voces en este escenario en el que renuevan su espíritu independiente. En 1991, con una protesta coral similar a esta, los estonios consiguieron pacíficamente su anhelada independencia, sin que la Unión Soviética estertórica pudiese impedirlo con el chirriar de sus carros de combate. Poco más grande que Extremadura, Estonia tiene dos vecinos poderosos que han ejercido notable influencia. Finlandia, que a 80 kilómetros al norte por mar le ayudó a mantener intacto su espíritu occidental, y Rusia. Tiene 1,5 millones de habitantes y el salario medio es de 300 euros, unas 50.000 pesetas. Estonia es uno de los países europeos con más entradas a Internet. La Universidad de Tartu, la más importante y antigua de Estonia, es un retrato actual del país. Sus 14.000 estudiantes pueden elegir hoy su futuro. La mayoría aspira a graduarse en los valores que hoy se exhiben en Occidente: éxito y triunfo individual. En la Universidad de Tartu hay una cátedra de español. En sus clases, unos 100 alumnos se gradúan cada año en nuestra lengua. Hay, como en el resto de las aulas, notable presencia de mujeres. En Estonia, un 33% de los altos cargos en la administración los ocupan mujeres. El sexo no es aquí una barrera. En la Academia Militar del Ejército Estonio, también en Tartu, el recio saludo de este capitán a la jovencísima profesora de logística al comienzo de la clase es un ejemplo de este papel de la mujer. Para el ejército estonio, integrado por 5.000 soldados, la OTAN significa la seguridad con la que evitar escribir en sus libros de historia más páginas de ocupación y guerra. El ejército estonio se nutre de la leva anual y del Kaiselit, un batallón de voluntarios civiles que realiza cada fin de semana sus prácticas militares. Como en el resto de las repúblicas bálticas, el ejército de Estonia tuvo que crearse desde cero tras su independencia de la Unión Soviética. Las relaciones con la Rusia de hoy son buenas. El recuerdo doloroso es con la Unión Soviética. Su contaminante estela aún se deja ver en estos campos cercanos a una antigua mina de uranio. Estos esquistos, o pizarras de betún, contienen uranio, que Moscú utilizó para su programa nuclear. Los vertidos radiactivos contaminaron la zona, hoy convertida en un inmenso lago letal que ahora se trata de cubrir para evitar su vertido al mar. La población rusa desplazó a los estonios en Sillamäe y Narva, ciudades limítrofes con la frontera rusa. Los grises bloques de viviendas y su pobreza desvelan su verdadero problema: la inadaptación a una nueva sociedad. A esta escuela de estonio acuden rusoparlantes de todas las edades. No quieren ser considerados extranjeros en su país. Un 30% de la población, casi medio millón de personas, es de origen ruso, y muchos de ellos no saben otra lengua que el ruso. En Tallinn existe una leyenda según la cual la ciudad siempre estará en obras. Cada otoño, un pequeño hombre verde, guardián del lago Ülemiste, pregunta si los trabajos de construcción ya han terminado. Si la respuesta fuera sí, el viejo de Ülemiste la inundaría. Pero eso no preocupa a los talinenses. Saben que las obras no acabarán nunca, y menos estas del siglo XXI, del que esperan libertad y bienestar. La capital de Estonia es una ciudad que gusta ver en postales y, a ser posible, con nieve. Fundada en el siglo XII, es el mejor exponente de la historia de un París que recuperó su independencia hace 12 años. Un mosaico de culturas que unos llamaron Koliván, otros Lindanisa. Los alemanes la conocían como Reval, si bien para los estonios siempre fue Tallinn. Un nombre de origen danés, y es que ya en el siglo XIII fue conquistada por daneses y alemanes. Era un cómodo puerto natural,
situado en una gran ruta del comercio marítimo entre el oeste y el este. Estaba dividida en dos. En la colina de Tompea o Ciudad Alta estaba el poder, y en la Ciudad Baja confluían las casas y los almacenes de los mercaderes. Hoy es sencillo seguir su historia. En el siglo XIII, la ciudad la controlaban los Caballeros de la Espada, orden germánica que propició su entrada en la Liga Hanseática. Con el comercio vino la prosperidad y también el luteranismo. Siglos después fue ocupada por suecos, polacos y lituanos, hasta que en 1721 fue cedida a Rusia. A mediados del siglo XIX comienza el despertar nacional. El primer aviso fue a través de la música, gran pasión del pueblo que celebró su primera fiesta de la canción. Después, la Unión de Estudiantes Estonianos escogió los colores de su bandera, azul, negro y blanco. Casi 40 años después, cuando Estonia se declaraba independiente, se convierten en la bandera nacional. Los colores de la bandera de Estonia reflejan muy bien lo que ha sido la vida de este pueblo. El blanco representa el esfuerzo para que prevalezca la verdad y haya un futuro de luz. El azul hace referencia a la fe y a la lealtad. Y el negro es el símbolo del oscuro pasado vivido por los estonianos durante siglos. La caída de la Rusia zarista fue aprovechada por los líderes de la nación y el 24 de febrero de 1918 proclamaron la República Democrática Independiente. Ese año Europa sufría la Primera Guerra Mundial y Alemania ocupa el joven país durante varios meses. Tras su retirada, Estonia vivió unos años de feliz independencia, reconocida por casi todas las naciones occidentales. Redacta su primera constitución e inician reformas, entre ellas la agraria. Pero la nueva Rusia no se resigna y su influencia afecta a la vida política del nuevo Estado. En 1934 comienza la llamada Era del Silencio, donde el autoritarismo prosoviético colapsa la democracia. Aumenta el miedo y los estonianos quieren saber de los pactos entre alemanes y soviéticos. En 1939 se inicia la que será su etapa más negra. El Partido Comunista gana por mayoría las elecciones y el nuevo gobierno solicita la anexión a la URSS. Esta llegó con una fuerte represión y deportaciones. Meses después entra a Alemania y, visto lo anterior, su llegada fue bien acogida. Permanecen casi 4 años y de nuevo la dictadura soviética. Duras restricciones a la vida diaria de la población, arrestos y más de 20.000 deportaciones a Siberia, desde intelectuales a campesinos. Empezaba lo que muchos llamaron la rusificación. Estonia quedaba cerca y allí se instaló parte de la industria. Llegaban obreros y poco a poco bajaba la población de estonios mientras aumentaba la de rusos. En 1987 comienza su definitivo camino a la libertad. En él se unieron las 3 repúblicas bálticas y fue decisivo. Uno de los momentos claves fue cuando Estonia, Letonia y Lituania exigieron conocer la verdad del pacto Ribbentrop-Molotov, del que se cumplían 50 años y según el cual la URSS instalaba bases militares y se anexionaba a los 3 países. Después llegó la Revolución del Canto. Fueron 3 años vertiginosos de enfrentamientos políticos con intentonas por parte del ejército soviético de ocupar instituciones claves, como la televisión. Hubo mucha tensión, pero Estonia recuperó su independencia en 1991 sin muertos. 3 años después, la televisión ofrecía las imágenes más deseadas: la retirada de las tropas soviéticas. Nunca importaron tampoco los destrozos que causaron en su marcha. Ahora sí estaban seguros que empezaba una nueva etapa. A la presidencia del Riigikogu, o Parlamento, ha llegado una científica. Así ha sido el debut en política de esta mujer culta y simpática llamada Ene Erma. Es una experta en astronomía que pasó 24 años trabajando en Moscú, pero no pudo cumplir su sueño de ser cosmonauta porque no era miembro del Partido Comunista. Hoy pertenece a Res Publica, el partido que le habló de ética y que consiguió alejarla de las aulas de la prestigiosa Universidad de Tartu y de la Academia de Ciencias de Estonia.
Mi decisión de dejar la astrofísica por la política quizás se deba a que hemos tenido un desarrollo muy acelerado y somos un país muy pequeño. Es buen momento para pensar qué va a ocurrir con nosotros dentro de 10 o 20 años y en esto los científicos tenemos más poder de análisis para ello. Lo necesitamos para lograr un desarrollo más consciente. Debemos convertirnos en un pueblo más culto. Ocurre que los científicos están sentados en su medio con sus estudiantes y por lo general no son conformistas, pero creo que cada persona debe tratar de hacer algo por sí mismo. La actual representación parlamentaria, elegida el pasado marzo, está formada por 6 partidos que suman 101 diputados. Tras las elecciones, el debutante Res Publica, de tendencia centro-derecha, formaba gobierno y controlaba el Parlamento gracias a una coalición con otros 2 grupos políticos. El debate político de esta 10ª legislatura transcurrirá en esta peculiar sala de sesiones del más típico estilo expresionista, con un techo convexo en una gama cromática de amarillo y azul. Fue restaurada hace 5 años siguiendo el diseño original. En este edificio, típica construcción del medievo, conviven historia y tecnología. La primera experiencia de gobierno del pueblo estonio data de 1917 con gobiernos en municipios. Después llegaría la independencia y su primera constitución aprobada en 1920, una de las más progresistas de su época, basada en las de la República de Weimar y la suiza, francesa y norteamericana. Se inicia un proceso de reformas y leyes para paliar el desorden legal anterior. Son años en los que se legisla sobre ciudadanía, familia, religión, defensa o idioma. Pero las legislaturas son conflictivas y fuerzan numerosos gobiernos cuyos mandatos a veces no duran ni un año. De aquellos tiempos a los de ahora, en los que se siguen los debates a través de Internet, han transcurrido casi 7 décadas de libertades casi siempre restringidas. A finales de los años 80, los partidos nacionalistas acceden poco a poco a la vida parlamentaria, hasta que en agosto de 1991 queda definitivamente restaurada la independencia, tras la votación realizada entre los miembros del Consejo Supremo. Pese a intentarlo, el gobierno de Moscú no pudo frenar a la nueva Estonia. En poco tiempo se votaba la nueva constitución, que incluía un parlamento unicameral, el Riigikogu, y de nuevo elegía a sus líderes de forma democrática. La bandera volvía a ondear en Tompea. Allí está la actual sede del Parlamento, en la parte alta de la ciudad. Desde su construcción, hace 10 siglos, siempre fue un centro de poder, aunque a veces, según quien gobernaba, también la han utilizado como convento o como cárcel, a medida que le añadían torres y murallas para su defensa. Hoy, los estonios saben que desde Tompea se mantiene la defensa de su país a través de la vida democrática de su parlamento. Dos ciudades se reparten el protagonismo en Estonia. Si Tallinn es la capital y ahí está el poder, Tartu es el auténtico centro cultural y científico. Su prestigiosa universidad es el vivero de la clase política y del poder económico. Fundada en 1632, la actual sede se construyó a principios del siglo XIX. Tartu tiene poco más de 100.000 habitantes, pero como todo lugar de estudiantes mantiene un ambiente que contrasta con el de Tallinn. En la capital, la iglesia de San Olaf, con su torre de 124 metros, determina el perfil de la ciudad, que todavía conserva ese sabor medieval que llevó a la UNESCO a declararla Patrimonio Mundial. Y para iglesias, la Catedral Ortodoxa de Alejandro Nevsky, justo enfrente del Parlamento. La plaza del Ayuntamiento es del siglo XII. Allí está uno de los símbolos de la ciudad, el Viejo Tomás. Según una leyenda, advertiría a los ciudadanos de cualquier peligro. Hoy, la bandera en la Torre de Germán el Largo indica que todo está bien, y es que la ciudad antigua y amurallada está llena de torres. Son muy parecidas, excepto la que llaman Margarita la Gorda, antigua torre de artillería con 25 metros de diámetro. Desde allí se divisa el puerto. Tallinn está a unos 80 kilómetros de Helsinki, y Finlandia es quizá el país que más apoya a Estonia en su andadura independiente. Por el mar llegó el comercio, que permitió una época de esplendor en el medievo. Eran los gremios.
Las casas que hoy vemos entonces eran así. En la parte de arriba las provisiones y las semillas, un piso más abajo los aposentos. La vida diaria se hacía en la planta de entrada. Pero la música es lo que más ha unido al pueblo estonio, en especial en sus reivindicaciones nacionalistas. Esta de finales de los años 80 fue un fiel reflejo de sus deseos. Entonces no era sencillo que se juntasen 250.000 personas para defender su cultura y tradiciones. En el campo de canciones se abrió una puerta a la esperanza. Desde entonces, cada 5 años lo celebran. Para muchos es el mejor ejemplo de su deseo de preservar la identidad cultural de la nación.